Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra noche de frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche. La primera noche fresca del año, hay que decir. Fue un fresquete Realmente. espectacular, clima ideal. No sé si todavía se usa la naftalina para conservar los abrigos. Acá le pregunta al doctor Ávila, que nos va a acompañar esta noche, Rafael Ávila, defensor del pueblo, si todavía usan, algunos ya habrá soleado los abrigos para Realmente. comenzar a utilizar. Y bueno, evidentemente cambió completamente el mapeo climatológico en nuestro país con el ingreso de un frente frío considerable. No es tampoco demasiado frío y hay que aprovechar esto porque evidentemente el fresco en Paraguay es un artículo de lujo. Esta noche nos va a acompañar, como ya les adelantaba, el defensor del pueblo, el doctor Rafael Ávila. Vamos a hablar con él de una institución que cumple un rol demasiado importante en el funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país, que es siempre una premisa que perseguimos todos, que este país funcione con el debido Estado de Derecho. Vamos a hablar, él nos va a contar, le vamos a hacer las preguntas más básicas. Siempre yo le advierto al invitado, doctor, que acá hacemos las preguntas que se harían en un preescolar, ¿verdad? Para que podamos aprender también entre todos. Y vamos a conocer un poco más del trabajo que están haciendo en la Defensoría del Pueblo. Y después, casi al final, vamos a hablar de que Paraguay va a ser sede en esto que ya es costumbre para nosotros en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, en lo deportivo, en la política, en el funcionamiento del Estado también. Ya es una costumbre que Paraguay, que Asunción, que Paraguay sea sede de un evento internacional, y vamos a hablar también de ello ya casi al final. Vamos a dejar eso para el final del programa. Haceme, no me he acordado todo porque yo me voy por las ramas y después yo me olvido de eso. No Bueno, ¿cómo está, doctor Rafael Ávila, defensor del pueblo? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. Bien, bastante bien. Después de un día, al final de un día cargado. El fresco calma un poco el trajín del trabajo, ¿verdad? Con el calor es más complicado. Sí, un poquito más complicado, Sí. Pero hoy fue un día largo. ¿Cómo es un día del defensor del pueblo? Y bueno, estuvimos con muchísimas reuniones en la oficina. Estamos también preparando nuestra semana de trabajo, firmando amparos porque requieren firma no digital, firma holográfica, y vamos trabajando. Hay que estar. Tenemos que estar preparando también la semana objeción de conciencia, firmando resoluciones de víctima de dictadura, también controlando los trabajos en la parte social, atendiendo a las personas que se acercan con sus diferentes problemas que recibimos y a la vez vamos canalizando. También seguimos con algunos temas de víctimas de la mafia de los pagarés que se siguen acercando. El trabajo el también, caso más emblemático probablemente de la última década. Sí, realmente. Y presentamos, Gustavo, casi 900 casos al Ministerio de la Defensa Pública. Como nosotros no tenemos acción judicial, formamos todos los expedientes y canalizamos esos expedientes al Ministerio de la Defensa Pública y le hacemos el control del debido proceso que se vaya cumpliendo. No, desde que iniciamos hasta ahora. ¿Iniciaron cuándo? Habrá sido el año pasado en junio, julio. Más o menos. Bueno, va a ser en un par de meses, va a ser un año. Va a ser Doctor, un año, exactamente. ¿Cualquier ciudadano paraguayo, extranjero también, sí, claro, puede ir a la Defensoría del Pueblo por el tema que sea? Por el tema que sea. El caso más particular que te tocó ver en este casi un año de trabajo, el que vos decís, el que más te impactó o te sorprendió, ¿verdad? No importa. Mira, en los casos más, donde más nos golpea es en el tema de los amparos, cómo la gente llega, porque de repente no encuentran solución al tema y llegan a veces los propios afectados, los solicitantes vienen y un paciente oncológico. Un paciente oncológico. Ya tuvimos pacientes que fueron a la Defensoría y al poco tiempo nos enteramos que falleció. Ya estaban en las últimas, bastante deteriorados. También estamos en muchísimos casos de víctimas de la dictadura, personas que vienen a reclamar las indemnizaciones.
Te digo, es un sinnúmero Tema de amparo de casos. salud, te quiero preguntar, doctor, ¿cuál es la premisa conceptual que vos manejás? Porque hay una cuestión, hay una disyuntiva, ¿verdad? Por un lado, y cada institución va a defender lógicamente lo suyo. Yo recuerdo un caso para despersonalizar un poco, para que no sea hablar de la gestión actual. Recuerdo un caso en el que el exministro de Salud, el doctor Julio Borba, Sí. él había declarado, creo que le vino una resolución judicial que fue promovida mediante una acción de amparo, Sí. y el ministerio, y él decía, no puedo cumplir, no le puedo desconectar a un paciente. Es de cumplimiento imposible. Eso debió haber sido en la pandemia. No, era la época de pandemia, pero no se trataba de una cuestión de terapia por cuestiones respiratorias, sino hablaba en general de que ya a veces al Ministerio de Salud le es imposible el cumplimiento porque dice, me viene un amparo y yo no le puedo desconectar a Rafael para darle lugar, correcto. Y en esos casos, vamos a ir al otro caso, el tema presupuestario. Sí. Anoche estuvo en el programa el embajador Gustavo Leite, que cuando fue senador, está con permiso, Sí. Él había planteado junto con Tony Barrio una ley que recorte gastos superfluos y garantice el 100% de los medicamentos del INCAN. Eso, Sí, correcto. Eso el propio oficialismo paró. Entonces, al no haber ese presupuesto, hay gente que te dice, es válido que el enfermo vaya a la Defensoría del Pueblo o a la Defensa Pública, es válido que presente el amparo porque es el trabajo de ustedes, Claro. nadie se puede enojar, pero ¿cómo hacemos para cumplir? Exacto. Es ahí donde se dan muchos problemas. ¿Por qué? Porque vienen y la gente muchas veces es un tema presupuestario muy importante para el ministerio. Muchas personas en el no cumplimiento del amparo te dicen, venimos para que prepares el desacato, pero no hay un desacato porque el ministerio cumplió, hace el llamado, se convoca, se declara desierto. Ese es otro problema. Claro, entonces el ministerio cumple, pero... ¿Qué sería un desacato? Un desacato sería cajonear. Sí, que no se cumpla la orden judicial, eso sería un desacato. Pero ahí se van cumpliendo los plazos, el ministerio cumple los plazos. O de repente hay una demora importante, ¿por qué? Porque la licitación se abre al recibir la notificación, al notificarse, ahí recién se abre la licitación para la compra de ese medicamento. ¿Dónde está el problema? Muchas veces el medicamento no tenemos en el país, Gustavo. Y hay que hacer toda la logística para traer. Muchas veces ese medicamento no está en lo que se llama el vademecum. Entonces también tiene una imposibilidad legal, salud, de decir cómo yo voy a comprar lo que no está lo avalado en el vademecum. Correcto. O sea, hay muchos problemas. Y después tenés el tema de que el registro, preparar todo el registro, lleva su tiempo. Y es ahí donde la gente... por decirte, ¿para qué hago un amparo si voy a tener tanta demora? Pero son un sinnúmero de situaciones que después también debe haber casos, doctor, que lo que se llama derecho administrativo sin agotar las instancias, ¿verdad? Sí, correcto. Uno ve las noticias que falta medicamento, que falta lugar en terapia, que falta medicamento oncológico, entonces ya no hace luego el paso de ir a probar, sino que ya se va con la premisa de tomar un atajo, de ganar tiempo, ya se va directo a la Defensoría del Pueblo. También pasa. Sí, y te dicen, sí, mañana yo tengo que presentar, pero nosotros, así como decís, tenemos que ustedes agotar primero la instancia, claro. Ustedes hacen eso. Claro, tenemos que hacer, lo primero que tenés que hacer antes de la acción de amparo, agotar la instancia administrativa. Enviamos nosotros ese pedido al ministerio y aguardamos ahí la respuesta que tiene su tiempo. Y después de eso sí ya pasamos a la acción judicial, a presentar el amparo, se sortea, va al juzgado. ¿Eso y ahí lleva empieza cuánto? todo. Y tenés prácticamente 15 días. Tenés. Lleva unos días. ¿Y si estamos hablando de una cama de terapia? Y también es, de repente se puede acortar un poquito porque se puede liberar, entonces de ahí se consigue, no precisamente siempre con un amparo. O estamos viendo o solicitando en toda la red de salud, viendo cómo hacemos o cómo podemos conseguir. Muchas veces también, no solamente eso, pedimos a la DIVEN, estamos
O sea, con el ustedes, Senadis. ¿tienen ustedes también un protocolo de articulación? No es que a cara de perro viene, se presente y que se vea al ministerio. O sea, hay No, hay que, hay WhatsApp, claro, o sea, hay que agotar las distancias. vos podés levantar el teléfono, hablar con la ministra. ¿Hacen sí, eso? sí, claro que sí, claro que Mira. sí. Siempre estamos... ¿Cuántos abogados, cuántos profesionales tienen para gestionar todo esto? Y son aproximadamente en la dirección de garantía tenemos 18 abogados que están trabajando. ¿Es mucho o es poco? Sí, salvamos o sea, la bien pregunta, las ¿es situaciones. suficiente o es poco? No, es Porque suficiente. mucho no va a hacer nunca, ¿verdad? No, es suficiente, sí, es suficiente. ¿Cuántos funcionarios tiene la Defensoría del Pueblo, doctor? 196 funcionarios al día de hoy. Mira, ¿el presupuesto anual? Son 12.000 millones más o menos. Que es un presupuesto para garantizar el funcionamiento operativo. Exacto. O sea, exacto. todo lo que usted... Todo lo que sea misional lo cumplimos eso. con eso, sí. Todo lo otro, cuando se paga víctima de la dictadura... No, eso ya le compete al MEF, Ministerio de Economía. Eso va a través del MEF. Nosotros lo que hacemos es... tramitamos todo el expediente. Una vez que está la resolución, tiene un dictamen favorable, ahí se le comunica al Ahora CEI. hubo creo que una última camada de víctimas de la dictadura que tenían que cobrar. Ahora están cobrando. Están Sí, cobrando. Ya salió la fecha para que se cobre durante todo ¿Son el cuántas el personas? año. Las que van a cobrar ahora, no quiero mentirte, Gustavo, pero ¿Estos quedaban por cobrar o es otro cobro? No, es lo que corresponde a una partida, van sacando por partida, van por sacando. partida, Sí. Esto corresponde a no sé cuántas resoluciones, te voy a mentir. ¿Y todavía va a quedar pendiente para después? No, quedan todavía, quedan todavía. Pero pasaron más de 30 años. Doctor. Sí, y nosotros al iniciar estuvimos con 15.000 expedientes, hoy estamos con 5.000 expedientes todavía por resolver. 10.000 ya pudieron despachar. Sí, eso ya saliendo en positivo y en negativo, ¿verdad? ¿Cómo en negativo? ¿Alguien que... Resoluciones favorables o resoluciones que se rechazan. ¿Por qué? Porque no tienen el sustento Ahí jurídico. puede darse el caso de víctimas truchas. O puede darse el caso que no tengan la documentación. No tienen, en la mayoría de los casos no te puedo decir víctimas truchas porque no conozco. Pero sí... de repente no tiene la documentación o no tiene un sustento, es lo que nosotros le decimos siempre con todos los que estamos trabajando con los profesionales, hay que hacerle hablar al expediente, que se pueda que se pueda sentir todo lo que pasó. Esa es la parte más importante, porque existen lugares y tenemos toda la forma de documentar. Existen todos los... Hay que explicar también, doctor, que más allá que por una cuestión generacional, para algunas personas que están mirando el programa, puedan sentir una lejanía en el calendario, digo, de lo que pasó en esa... primero en la época de la dictadura, como víctima de la dictadura, y después está también la noche del 2 y la madrugada del 3, que también ellos en su momento reclamaron indemnización. Ellos no están en esta partida. No, nosotros no manejamos eso. Eso le corresponde al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Eso están encargados. Esto es exclusivamente víctima de la dictadura. O sea que, doctor, vos asumiste a mitad de año 2025. No, yo asumí en el 2023. No, 2023, perdón. Sí. 2023. Y habiendo pasado 35 años, vos encontraste 15.000 expedientes sin resolver. O sea que se estaban tramitando todavía. Pero es mucho eso, doctor. Es muchísimo, es muchísimo. Y el Estado, hoy, Gustavo, el Estado pagó 125 millones de dólares aproximadamente del inicio a hoy, ¿verdad? Y esa es una deuda histórica, o sea, es un poco superar la historia, un pasado terrible. Acá tuvimos muchas discusiones en el tema de la dictadura que no quiero reabrir porque se armó toda una política con relación a ello. ¿Cómo encontraste la institución en el 2023 cuando asumiste? Bueno, ahí tuvimos que hacer varios desajustes con algunos funcionarios, tuvimos que reordenar toda la casa a mi criterio. Yo tengo un criterio de administración de una forma, ordenamos todo, limpiamos, por decir, limpiar en todo lo que significa víctima de la dictadura, ordenamos, pusimos, porque habían siempre reclamos de malos manejos. A mí realmente no me consta, sí había desorden. Entonces eso es lo que ordenamos, hicimos
hicimos un balance de todo lo que recibimos, ordenamos algunas cosas que para nosotros administrativamente no estaban, entonces ordenamos, pusimos en orden la casa y hoy estamos bastante tranquilos con una administración bien llevada. Claro, y tenés varios frentes. Hablaste del tema de las víctimas de la dictadura, Sí, el tema de la objeción de conciencia, ¿cómo está? El tema de objeción de conciencia hoy es un punto muy importante, Gustavo, porque hoy lo que estamos trabajando en el servicio sustitutivo, un servicio civil, Claro. que cumplan con el servicio civil. Es un servicio de 480 horas que si sos estudiante se reduce a la mitad, a 240 horas de trabajo comunitario. Entonces, de ahí al cumplir eso, al cerrar toda esa fase, entonces ahí tiene su certificado de objetor. Sí. Claro, esa reglamentación no va a tener efecto retroactivo. Yo, por ejemplo, que soy objetor de conciencia, y permitime contarte por qué soy objetor de conciencia. Sí. Yo fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro Estudiantil en Comercio 1, fui fundador del movimiento por el boleto estudiantil, y nosotros que salíamos, recuerdo que era ministro de Educación, Nicanor Duarte Fruto, sí. Nosotros que salíamos a protestar por mejoras en la infraestructura educativa en nuestro país, un día yo me pongo a hacer números y divido el presupuesto del Ministerio de Defensa entre la cantidad de soldados. Sí. Y hago el mismo ejercicio del Ministerio de Educación, presupuesto del Ministerio de Educación entre la cantidad de estudiantes. Lógicamente acá hay muchos estudiantes. Lo que sí que lo uno daba un presupuesto, o sea, daba un número que el Estado paraguayo gastaba. Estoy hablando año 98-99, sí. 22 millones por soldado sí. al año, pero gastaba solamente 500.000 guaraníes por estudiante. Estamos hablando de un universo mucho más grande. Entonces yo por una cuestión ideológica del momento, todos fuimos sur alguna vez, sí. Por lo menos en la época, después ya hubo que trabajar, yo dije, yo voy a ser objetor de conciencia y debo tener por allí mi carnet, creo que soy 8.500 y algo, pero no estaba reglamentado el servicio civil. Sí. Y ese fue uno de mis cuestionamientos que yo decía, mientras no haya un servicio sustitutivo, sí. queda como que no nos queremos ir al cuartel nomás. Así mismo. Pero ese ya no, yo voy a tener que hacer el servicio sustitutivo, ya no. No, ya no. Para de acá para adelante. Sí, señor. ¿Y cuándo va a entrar en vigencia eso? Y nosotros estamos trabajando, se está haciendo, sí. se están otorgando a través del servicio. O sea, gente ya está haciendo. Sí, ya están haciendo, ejemplo, ya se está ¿cómo sería un servicio civil? Se cumple en el cuerpo de bomberos, en las municipalidades, en una cantidad de instituciones. ¿Eligen ustedes o elige el objetor? No, elegimos nosotros en relación al lugar donde reside la persona, que sea lo más cercano y que le sea lo más cumplible al objetor. ¿Y la receptividad qué tal? ¿Quieren hacer los muchachos el servicio? Sí, ahora cada vez tenemos mayor cantidad de personas que se acercan y solicitan. Ahora que se cambió nuestra página web, tenemos una página web de la Defensoría nueva, donde se pueden hacer denuncias, todo online. Entonces la gente también aprovecha y se anota y envían sus datos. Yo puedo entrar, a ver, vamos a hacer el ejercicio acá práctico. Yo puedo entrar a la página, ¿cómo es la página de la Defensoría del Pueblo? Defensoría del Pueblo, espero que no me abandone el internet ya acá. .gov.py. Bueno, yo entro y allí en la página, mira, está linda la página, defender tus derechos, ingresar denuncia o contactar, ¿verdad? Denuncia online. Sí. Y al último tenés los formularios. Sí. Bajo hasta acá y dice el MESID que transparencia, informes y formularios. Y en formularios dice, hay un apartado que es formulario de la víctima de la dictadura, más abajo dice hijo de víctima de la dictadura, más abajo objeción de conciencia. Y allí yo tengo los requisitos. Exacto. Voy a entrar a mirar, esto estamos haciendo en vivo, en 20:19. Dice acá, están los requisitos. Esos requisitos los recibimos nosotros en la Defensoría y el Consejo de Objeción es el que trata esa solicitud. Sí. El Consejo de Objeción está conformado por la presidencia, que es el defensor del pueblo, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de la Cámara de Diputados. ¿Senador, diputado o funcionario? No, un senador, un diputado, el viceministro de Defensa y un objetor.
Ah, hay uno que Sí, es, mira. hay uno. Bueno, y acá tengo los requisitos y acá tengo también la solicitud. Exacto. Y esto ahí mismo yo cargo Podés cargar ahí y y envías ustedes le online contactan. y nosotros recibimos. Sí. Entonces ahí contactamos con el objetor, vemos y después en un momento tiene que acercarse porque tiene que firmar la solicitud, tiene que presentarlo. ¿Ese trámite es presencial y se hace solo en Asunción o ustedes están descentralizando el trabajo? Estamos descentralizando. En el interior enviamos a las filiales, tenemos 14 tienen. filiales, tenemos Mira. 14 filiales y enviamos la solicitud o ellos nos envían la solicitud firmada con la fotografía del cumplimiento y de ahí empezamos. ¿Y cómo la empezamos los pasantía del trabajos. colegio? ¿Alguien firma la carpeta? Claro. O sea, si me toca hacer en el cuerpo de bombero de Luque, El cuerpo el de bomberos capitán, de Luque certifica que Gustavo Recalde realizó el servicio, cumplió tantas horas, Sí. se especifica en una planilla los días, en qué día, cuántas horas cumplió, hasta cumplir la totalidad. y ahí ¿verdad? dice, se tereré, limpió el patio, o sea, dice todo ahí. Claro, no. O No sea, vamos a ser tan fácil. no, No, el trabajo que realizó Sí, se especifica. se especifica. ¿Cómo la pasantía del colegio? Así mismo, Que alguien es es así tutor y mismo. alguien Sí, firma en señor. compañía. Y Sí, después, ¿en señor. cuánto tiempo la defensoría me da el carnet? Entonces ahí se trata y se aprueba en el Consejo de Objeción que cumplió con el servicio sustitutivo. De ahí se prepara, se firma, ya va y la dirección de objeción ya le prepara el carnet y Y le queda da. a... Doctor, ¿cómo van a operativizar esto después? Porque en Paraguay, pues, cuando la ley se muestra flexible, Sí, ¿sabe qué dice el que no cumple? Dice, qué duro que el que se va y cumple, dice. ¿verdad? exacto. Pasa de huir en Paraguay cuando cumplí una ley que se muestra flexible. Sí, ¿Cómo van a operativizar para que de acá en adelante eso? O sea, no sé si vos te acordás del caso, si tenés hijos jóvenes, habrás escuchado en tu casa Sí. hablar de los BTAs, sí, que es un grupo coreano de Luján, ¿verdad? Un grupo coreano de música. Explotaron ellos a nivel mundial, que se desintegró el grupo un año sí, porque los pibes tuvieron que irse al servicio militar. exacto. Coreano, ¿verdad? Bueno, y tuvieron que irse al servicio militar. O sea, el cumplimiento es irrestricto. Es así mismo. ¿Verdad? Sí. Eso en Paraguay se puede lograr con el correr de los años, que por lo menos de acá para adelante sea una cultura que el joven vaya o al cuartel o al O servicio cumpla civil. con el servicio. Es lo que nosotros queremos, esa sería nuestra idea principal, que se cumpla, que los jóvenes cumplan con su comunidad, cumplan con el servicio. Pueden optar a hacer el Sí. servicio militar o la objeción de conciencia. Y al optar por la objeción de conciencia, que cumplan con ese servicio, que cumplan con su comunidad. Inclusive se puede ver algún sistema de premio castigo. Hoy, por ejemplo, vos no tenés, yo no estoy de acuerdo, pero hoy, por ejemplo, no tenés cumplimiento tributario y vos no podés gestionar pasaporte, por ejemplo. O sea, que llegado un momento tener una edad, bueno, que no sea nomás muy pegado a la edad, porque hay un trámite que hay que hacer, hay que ir a hacer el servicio y esperar el carnet. Pero, por ejemplo, si la edad hábil para el cuartel es 17, que, por ejemplo, vos cumplas 20 años y si no tenés el carnet, o en la baja vos tengas algunos problemas administrativos, si no, pues la gente no va a cumplir. Y sí, es lo que se quiso hacer con al solicitar el registro. El registro. Entonces íbamos a impedir que la gente empiece a trabajar. Entonces se creó todo un problema con eso. Entonces quedó del ¿Vos sos lado partidario que se reflote eso? O? No. Va a crear más problemas que soluciones. Exacto, yo creo que Doctor, estábamos hablando hace rato del tema, mencionamos lo que hablábamos anoche con Gustavo Leite, que es senador con permiso. Si hubiera prosperado ese proyecto de ley, se hubiera convertido en ley y se hubiera blindado un fondo de aproximadamente 100 millones de dólares para garantizar que no falte medicamento oncológico. correcto. Primero, íbamos a bajar al piso la cantidad de amparos. Sí. Lo otro, ¿crees que solucionaba el problema eso? No creo que se... ¿Por qué, doctor? Porque es un tema muy complejo, no es solamente de recursos. No es solo plata. No es solamente plata. Hay un sinnúmero de situaciones que se dan en el tema en el tema del tratamiento. Son también equipamientos que deben tener. Se escuchó mucho equipos que estaban obsoletos o equipos que se desarmaron en el INCAN. Los equipos también tienen un costo muy alto. importante.
Después el acompañamiento que deben tener los familiares que vienen, muchos vienen de Muy lejos. muy lejos. Pero hoy está descentralizado eso. Hoy el Ministerio de Salud tiene 13 o 14 hospitales día. O sea, lo que Sí. antes era todo en el INCAN, Sí, sí, sí. hoy ya hay prácticamente en 13, 14 puntos del país. Pero la mayoría de la gente Viene primero. viene acá al INCAM. Por impulso natural, o sea, viene por acá. impulso natural, así mismo. Y eso, doctor, genera un problema porque vamos a ir al caso de una mamá del departamento de Concepción. Vamos a elegir una Sí. ciudad, Loreto. Viene la mamá, viene uno de los chicos para acompañarle, el papá se queda con los otros 4 hermanos. Exacto, Se desintegra la familia, vienen con lo justo. así mismo. La supervivencia en un pasillo de hospital es carísima. Es lo que a lo que me refiero. No es solamente la compra de medicamentos, es todo el... Y hay fundaciones que están trabajando ahí. Ellos hacen un trabajo encomiable con los albergues. Después, hoy en la forma, no hace un mes y algo estuve en el INCAN. Cuando esté terminado, eso va a ser algo fantástico, el trabajo que se está haciendo, cómo se está modernizando, cómo se está llevando Se a está cabo. avanzando. Se está avanzando Allí está la muchísimo. doctora Javiví Noguera, Javiví que Noguera, es una exacto. persona fantástica. Excelente, una profesional Ella de viene primera. luego de la experiencia del Hospital Pediátrico Acostaño, donde ella fue también allí colaboradora del trabajo del doctor Pío Alfieri, Sí, Pío que fue Alfieri, muchos sí. años director. Pasó al INCAM, primero de manera interina, cuando sale Raúl Doria, y Ahí después queda ella ya como se queda director, como sí. directora y es fantástica. Nosotros le hinchamos por lo menos día por medio para ayudar a Una algún- profesional de algún primera. paciente. Ahora, ¿alguna vez se discutió con el Ministerio de Salud, doctor? Lo otro que yo veo como un problema, Salud Pública tiene un Bademecum, IPS tiene un Bademecum también, y un médico, hoy pues el acceso a la información es ilimitado. Sí. Entonces, un médico curioso de su oficio ingresa a, no sé, hoy con inteligencia artificial, ChatGPT, Google, de todo hay, ¿verdad? Sí. Vos entrás y decís tratamiento para el cáncer de páncreas. Sí. Y sale que en Israel se inventó un medicamento hace 3 meses y el médico dice, yo voy a recetar. Y ese medicamento no tiene representante para Paraguay. Pasó en el Correcto. caso de Bianquita que primero había un problema de plata, pues había un problema de representación. Correcto. El Solgesma no tenía representación en Paraguay. Y vos tenés que traer un medicamento que no tiene representación en Paraguay y que encima no está certificado porque no Por está en el Dinavisa, Bademecum. claro, no existe. Y ahí hay un... Ahí hay... Y ahí fue que tuvo problema el doctor Doria cuando él quita una circular, que para Exacto. mí fue un sincericidio papelógrafo, ¿verdad? Porque pusieron Sí. en un papel lo que lo hubieran dicho verbalmente, es decir, señores, no receten más lo que no hay en el Bademecum. Exacto. Y generó una polémica. Así mismo, se creó un problema bastante importante ahí hasta que después se retiró Sí, eso. sí. Y bueno, y se va adecuando. Es lo que nosotros le hablamos mucho con la gente del ministerio, le decimos, nosotros no somos los que estamos recetando esto. Nosotros, claro, ajá. porque te dicen, mira, esto en el agotamiento a Ajá. distancia, pero muchas veces nosotros no recibimos respuesta del ministerio. Al no tener respuesta, una aceptación tácita. Entonces, de ahí ya Sí. pasamos a la acción judicial. Entonces, de ahí muchas veces se da el tema de Claro, la receta ya viene con el paciente. Así mismo. Ustedes no recetan. nosotros no recetamos. Yo por lo menos desconozco y No, nosotros no se puede, desconocemos no, claro. si está, no está, si tiene, si existe en el país. Bueno, entonces ahí es... Se me ocurre y puedo decir una barbaridad y sentirte libre de corregirme, doctor. Se podría hacer un protocolo en el que viene un paciente con la receta, Sí. viene a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo articula el expediente para vía defensa pública hacer el amparo. Y un protocolo donde ustedes tengan acá y ustedes le digan, señora, andate otra vez mañana junto a tu médico y pedirle que te cambie la receta porque este medicamento no existe en Paraguay, o no está en el Bademecum, no tiene representación, que haya una lista y lo que no está en la lista no corra al amparo, o eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Primero, el profesional médico, el autorizado. Ah. ¿Por qué? Está autorizado por el ministerio, él está registrado en el ministerio y
de ahí él nos envía la receta, nosotros solicitamos al ministerio en el agotamiento de instancia, en la instancia administrativa, solicitamos, ¿hay o no hay esta ¿Y medicación? si te responde el ministerio que no está en el Bademecum y no hay en Paraguay? ¿Qué hacen ustedes? Igual, nosotros tenemos que Impulsar. cumplir. Entonces, realizamos eso y el ministerio hace la gestión. Y tenés razón. Lo que pasa es que el humano no es infalible, ¿verdad? Y puede darse el caso. Yo creo que hay gente que dice con mucha certeza, acá hay una mafia de los amparos. Yo no entro en eso porque quiero ser muy respetuoso del trabajo médico, ¿verdad? Sí, correcto. Porque conozco médicos fantásticos Sí, que se dedican a salvar vidas. Lógicamente, así como hay malos médicos, hay malos periodistas, malos sacerdotes, malos... Totalmente. Y puede darse caso de médicos que estén confabulados de por allí con algunas empresas y impulsan que vía amparo entra al sistema un medicamento que no está en el sistema. Y habiendo un equivalente de ese medicamento en el sistema, no sé si me explico. Sí. Que alguien me receta a mí un medicamento que cuesta 3.000 millones de guaraníes, que no hay en Paraguay, que hay que traer y que hay un solo representante, y hay un equivalente que cuesta la mitad y hay en la farmacia del ministerio. Sí, correcto. ¿Puede pasar? Puede pasar, sí. ¿Ustedes no detectaron un caso como ese? No, hasta ahora no tenemos ningún caso. Una cuestión que también se suele preguntar, ¿verdad? Yo tengo la respuesta operativa porque ando detrás de varios casos, pero quiero que la dé el defensor del pueblo. ¿Qué pasa cuando vía Defensoría del Pueblo, por el amparo, el ministerio me suministra los medicamentos? Sí. Y como el retiro no puede ser diario, me dan los medicamentos a veces por 500 millones, 1.000 millones, 300 millones, 100 millones, 50 millones, y fallece el paciente a mitad de camino. Correcto. ¿Cómo se controla, qué se hace con el medicamento que estaba en poder del paciente? Primero, hasta donde tengo entendido, nos entregan todo el lote de medicamentos. Pues se entrega para un mes, para 2 meses. Exacto, se va entregando en forma parcelada para ir cumpliendo con el tratamiento. Sí. Entonces, si el paciente fallece, el medicamento queda en el ministerio y el ministerio redirecciona a veces se quedan con una o dos ampollas o algo así. En la mayoría de los casos se devuelve, ellos nos comunican a la Defensoría el fallecimiento de la persona, porque nosotros ya no tenemos, no le hacemos un seguimiento, no tienen ustedes un cruzamiento de datos no tenemos un cruzamiento, entonces ahí, a no ser que nos comuniquen a nosotros, ahí sí nosotros contactamos y de ahí avisamos al ministerio y también avisamos el fallecimiento. Doctor, de estos frentes que estamos hablando, aparte de esto, la Defensoría del Pueblo tiene un estamento de análisis de casos eventuales en los que ustedes podrían actuar de oficio. No sé, voy a decir uno que me acuerdo. La discusión del proyecto de reforma de la caja fiscal y que eso le afecta a gran parte del pueblo. Sí. Ustedes están pendientes de esas noticias, tienen personas encargadas de analizar un poco, acá a lo mejor podemos meternos, acá no nos podemos meter. Generalmente hacemos a pedido de una de las partes, llega alguna denuncia, ahí entramos de oficio. En otras oportunidades también estamos trabajando. Ahora tenemos reunión con el tema de la ruta, de la ampliación de la ruta. ¿Por qué, doctor? Por el tema de las expropiaciones. ¿El tema de Luque? Sí. Mira vos. El tema ahora estamos viendo y analizando estas situaciones, trabajando. ¿Se fueron vecinos de Luque? Exacto. ¿Recurrieron a la Defensoría? Recurrieron a la Defensoría. Lo que queremos es saber exactamente el trazado para ver, porque dicen, va a pasar por nuestra parcela, cómo vamos a quedar nosotros, las indemnizaciones, todavía no hay información. No hay información. ¿Ustedes qué ya pudieron hacer con el tema? Y estamos recabando, estamos pidiendo información. ¿Y le colabora el Ministerio de Obras Públicas? Colabora, sí, colabora el Ministerio y nos vamos juntando toda la información para reunirnos, porque se hizo una reunión en la Cámara de Senadores, y bueno, y a través de eso nosotros estamos interviniendo en esto, trabajando con los senadores y viendo estos pedidos. Esos datos son públicos, o sea, ustedes pueden compartir, ustedes por dónde va a pasar la autopista. Exacto, sí, de hecho
tiene que ser una información pública, ¿verdad? No, pero hasta acá pues es muy poco lo que se sabe. No se sabe cuánto va a costar la obra, no se sabe por dónde va a pasar, no se sabe Y bueno, son esos datos los que nosotros nos vamos solicitando. Ahora, en ese sentido, yo te quiero preguntar, es un ejercicio interesantísimo y yo valoro mucho que la Defensoría del Pueblo se meta en el tema. Por ahí tenés dos tipos de eventuales damnificados. Está el vecino de siempre, que tiene título de su casa, y le va a afectar, ¿verdad? Exacto. Y con la premisa del interés superior por sobre el particular, exacto, no tiene más remedio que agarrar la platita y algunos corrieron su mural ya para atrás. Exacto. Otros tienen que irse. Exacto. Pero después está el otro vecino, que ahí es lo que quiero escuchar tu opinión, que también es paraguayo, también es ciudadano, es humano, tiene derechos, pero no tiene el título. Exacto. Y está en posesión de eso. Y ahí va a entrar en un tema con la municipalidad, porque la municipalidad Pero se tiene que cobrar, ¿verdad? También. Tiene que tener una indemnización al criterio de ustedes. Si tiene un permiso, depende, ahí va otro tema, cuánto tiempo ya que vive en el lugar, hace cuánto, o sea, hay muchísimas situaciones. Ahora, lo que ustedes sí pueden hacer como defensoría, o sea, yo imagino que si yo soy el defensor del pueblo, ¿verdad? Primero yo voy a patear un montón de... No al estilo Godoy, yo voy a ser un poco más mesurado, pero está pues tener la investidura necesaria para decirle a la empresa, muchachos, arreglen con esta gente. A lo mejor no tienen título, no tienen los documentos, pero están 30 años acá. Se van, exacto. Son paraguayos. Ustedes van a hacer una obra de 180 millones de dólares, 200 millones, no sabemos ni cuánto. Páguenle un 100 millones cada uno que se hagan una casita en Areguá. O sea, ustedes pueden hacer eso. Y atienden todas esas situaciones, siempre se atienden. O sea, ustedes ven que van a colaborar. Sí, claro que sí. ¿Pero ustedes interactúan con la empresa o solo con el ministerio? Con el ministerio. El ¿Con ministerio privados ya... no pueden...? También podemos, también estamos y conversamos con ellos, vemos y bueno, y se va gerenciando y gestionando eso. Cuando fue el operativo Venerati, ella estaba en la defensoría. Sí, ya estaba. ¿Cómo siguieron ustedes ese caso? Nosotros nos enteramos, yo personalmente me enteré el día antes. No sabía exactamente qué, pero ¿Te participaron? Sí, nos comunicaron que deberíamos estar atentos porque había una situación que se iba a generar que estemos a tiro. No teníamos idea exactamente de qué ni cómo, pero que estemos atentos. O sea, le dijeron, vamos a hacer un operativo. No. ¿Cómo solamente nos dijeron que estemos atentos, que estemos a disposición, que iba a haber un operativo, sí, pero no teníamos no sabíamos dónde, que probablemente iba a ser en la madrugada y que estemos atentos y bueno, y fue así mismo. ¿Activaron un protocolo? Activamos, ¿se de guardia? Nos comunicamos entre todos los funcionarios que están en esa área y estuvimos atentos. ¿Monitorearon ustedes? Porque eso duró varias horas. Sí. ¿Por televisión monitorearon? Estuvimos al iniciarse, nosotros ya ahí nos presentamos, estuvimos ahí enfrente al penal y bueno, y de ahí se fue sucediendo. El defensor del pueblo tiene la atribución legal, la potestad legal de presentarse en un caso como decir, señores, yo soy el defensor del pueblo. Yo tengo que entrar a mirar. Sí, y siempre nos dan el lugar y estamos trabajando. Dos preguntas te voy a hacer, doctor. Sí. Y yo sé que vos me vas a responder con la mayor sensatez posible y me vas a contar hasta dónde podés también, ¿verdad? Porque ahí también es una cuestión de secreto profesional. Se respetaron todas las garantías constitucionales de las personas privadas de libertad. Pues yo siempre explico esto, doctor. Sí. En un país donde no existe la pena de muerte y no existe la cadena perpetua, el preso en algún momento, la persona privada de libertad, como se dice hoy, eso pues va migrando. Primero era preso, después era interno, después era recluso, hoy es PPL, persona privada de libertad. Persona privada de libertad. Como en algún momento van a salir a la calle de vuelta a compartir con la sociedad, tenemos que respetarle por su garantía. O si no, un tipo que entra por avigiato, termina saliendo un profesional del PCC o del Comando Vermelho porque tiene un resentimiento con una sociedad que le mandó a un basurero humano, ¿verdad? Así mismo. Lo primero que te pregunto, ¿se respetaron todos los derechos humanos? Dentro de lo que se puede. Yo tampoco no pido que entren con tecito y florcita, ¿verdad? Pero se respetaron mayormente se respetaron donde la gente se molestó bastante es los traslados.
Eso. Que ahí costó ubicarle a las personas dónde fueron trasladadas. ¿Eso se pudo manejar mejor? Eso se mejoró y enseguida se fue reordenando todo, salieron la lista de personas, en qué lugar estaban, a dónde fueron remitidas, o sea, esa demora fue... Eso es lo que fue, exacto, porque ahí también había una incertidumbre de los familiares, de no saber para dónde fue, vivo, herido, exacto. Hubo gente que se fue a buscar en hospitales. La otra pregunta que te quiero hacer y que le hice a toditos los protagonistas del operativo en Heratio, porque es una cuestión que se comentó siempre en los pasillos, ¿verdad? Sí. Yo formo parte de una organización que se llama Cenando con Jesús, es una organización internacional que nació en Paraguay, pero hoy se hace en muchas partes del mundo, dirige mi amigo Alejandro Sasha Breinov, y el trabajo consiste en ir todas las tardes de Nochebuena a las penitenciarías, a los hogares de niños, a los hogares de adultos, a compartir lo que sería la cena de Navidad, ¿verdad? Sí. Yo estuve en Tacumbú el día de Nochebuena del año pasado. Sí. Y te dicen los perones del pasillo, Gustavo, acá murió más gente de la que se dijo. Eso es probable. Entonces yo cuando el periodista pues escucha de todo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te cuenta algo así, pues vos tenés que cotejar con el rigor. Y el rigor me dice, va a pasar, pero que alguien murió y no se reclame, ¿verdad? No, totalmente. Eso es imposible. Eso es imposible, es imposible. Salió la lista de personas fallecidas, salió los traslados. Después hacían denuncias que en el penal de emboscada habían personas fallecidas que le estaban... De todo se dijo, pero era... Esto para ustedes fue limpito, o sea, está todo bien. Sí, muy todo bien ordenado. Sí. ¿Tienen ustedes jurisdicción sobre la posibilidad de, no sé si auditar es la palabra, porque eso llevaría mucho trabajo, pero de monitorear cuando alguien dice, en tal penitenciaría hay un muchacho que pasó 2 meses su condena y no tiene todavía libertad? Está un muchacho que ya pasó la pena mínima y sigue en prisión. Eso, la Defensoría del Pueblo, cuando conoce de un caso como ese, puede actuar. Claro, podemos actuar y ahí pedimos las documentaciones, empezamos a verificar. Hasta hoy yo no tengo ningún caso de eso, pero sí se puede dar, claro que sí. Trabajan también con lo que se conoce en el derecho penal como noticia crímenes, cuando algo sale en el diario. Tampoco no digo que salgan corriendo con cada noticia, pero cuando ven algo en las noticias, ustedes... Vos llegás a la oficina y le decía a un colaborador, averiguan por este caso. A ver si... vemos cuando ya tienen intervención del Ministerio Público, ya sería prácticamente llegar tarde. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ya se está manejando de otra forma. Sí. Pero sí pedimos informe, solicitamos, siempre se cumple con toda esa formalidad. Mira, en el caso Hambre Cero, que es un programa emblemático del gobierno, la Defensoría del Pueblo monitorea los casos para decir la comida que se le entrega a los chicos, que trabajen las señoras de cada región. ¿Se hace un trabajo de monitorear? Generalmente se hace en las filiales. Yo personalmente el año pasado estuvimos en... La calidad de la comida. Claro, en Casado, en la inauguración de comedores, en la inauguración de aulas. Fue algo, pero fantástico, llegar al lugar con el gobernador Arturo Méndez, estuvimos ahí, el ministro de Educación, el director de Emergencia Nacional, estuvimos viendo y certificando. El ministro Zárate. Pero unas obras pero de primera. Mira. El comedor con aire acondicionado en el lugar más remoto. Eso es lo que te iba a decir, porque uno pues diría, vos me decís 14 filiales para más de 260 ciudades en el Paraguay, uno diría, ¿será que hay Defensoría del Pueblo en el Chaco, verdad? Y hay. O sea, estamos presentes, verificamos. No con una filial, pero... Pero estamos, siempre nos vamos rotando, se verifica en Caguazú, en Oviedo, en Ciudad del Este, en Pilar, recorremos y estamos en todo, en las ciudades cercanas acá. Las dos cámaras del Congreso, tanto la Cámara Baja como la Alta, la de diputados y la de senadores, tienen comisiones de derechos humanos. Exacto. ¿Trabajan en coordinación con ellos para monitorear casos? Sí. Siempre recibimos pedidos o algún pedido de informe de la Cámara de Senadores, de la Comisión de
de la Dirección de Derechos Humanos, de diputados y del Senado, Sí, de los dos. perfecto. Doctor, antes que no olvidemos, dice, Paraguay será sede de la Asamblea Internacional sobre Derechos Humanos. Esto va a ser 3, 4 y 5 de agosto. Dice la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay postuló al país como se postula esto para Sí. y después se elige la sede. Exacto. Como sede del Encuentro Anual Internacional de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano. De la RINCA. RINCA Sí, sería de la RINCA. sigla, ¿verdad? Sí. Previsto para los días 3, 4 y 5 de agosto del 2026. La presentación la hizo el defensor del pueblo, Rafael Ávila Matke, ¿tú sabes Sí, dónde apellido? Matke. ¿Y la ascendencia? Es alemana. Alemán. Sí. De ahí por ahí, te recale, Matke. En el marco de la Asamblea General de la Global Alianza y Nacional, es decir, en castellano este doctor. Sería la GANRI. GANRI. Desarrollada en Ginebra del 30 de marzo al 1 de abril, dice el encuentro regional, convocará representantes de 17 países del continente americano, además de delegaciones invitadas. 17 países que van a venir, sus respectivos representantes. defensores del pueblo, todos Sí. defensores del pueblo. Sí, sí. Se llama de Defensor diferentes maneras. o adjunto. ¿Cómo se llama en Alemania? Ombudsman. ¿verdad? Ombudsman. Ah, La GANRI, que es la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos, Sí. se designa en sigla INDH, Instituciones Sí. Nacionales de Derechos Humanos. Sí. O sea, le es más fácil Claro, porque hay ah. procuraduría, hay Exacto, defensoría, hay varias denominaciones. Entonces ellos optaron por la mejor denominación, que es la INDH. Sí. Las instituciones son 17 las que van a estar acá. Se van a presentar el tema de desastres naturales, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora en Ginebra se vio y se sabe que en la inteligencia artificial, personas de 35 años en adelante prácticamente no tienen conocimiento de la inteligencia artificial. Entonces, ahora como la Defensoría del Pueblo va a empezar vamos a inaugurar un instituto de capacitación. Ese instituto va a empezar a hacer capacitaciones a todo el funcionariado público de la República del Paraguay en inteligencia artificial con profesionales de la República de Taiwán. ¿Y cómo fue para lograr que Paraguay sea, de Taiwán? De van a Taiwán. estar. ¿Cómo fue para que consigan que Paraguay sea sede de este encuentro? Bueno, primero, nosotros, la Defensoría tiene categoría A. Al tener categoría A, pasás a integrar un grupo selecto, por decirte. Y bueno, entramos, ¿Qué hay que hacer ingresamos. para tener categoría A? Tenés que cumplir los principios de París, tener autonomía, mira. tener un presupuesto adecuado y otra... ¿Hay países donde el defensor del pueblo o su equivalente no tiene autonomía del...? Claro, sería Venezuela, en Venezuela, en Nicaragua, en varios países. Eso les convierte en categoría B. En categoría B, el no cumplimiento de los principios básicos. Entonces, ¿El otro es presupuesto? Presupuesto, que tengas autonomía, que un sinnúmero de situaciones se dan en el cumplimiento de los principios de París. ¿Paraguay siempre fue categoría A? No, Paraguay después de 14 años, nosotros en el 2025 obtuvimos la categoría A. Siempre Paraguay estuvo en la categoría B. Mira. En 2 oportunidades se rindió, no pasaron el examen porque no se tenían no se cumplía, se cumplía parcialmente claro, con los principios. Entonces, vieron esa mejoría, nos otorgaron la categoría A. Nosotros es un gran logro para el país. Es un logro para el país. Y vos sabés que cuando llegó la Comisión de Derechos Humanos a sesionar acá en Paraguay, en el primer párrafo referente a Paraguay decía felicitar a la Defensoría del Pueblo por la obtención de la categoría A en Derechos Humanos. Ese es un logro bastante importante. Y de ahí, un punto, nosotros nos presentamos, siendo miembros ya de RINCA, nos presentamos a una elección para ser miembros de la GANRI, para ser titular en la GANRI. Ganamos la elección, le ganamos a Uruguay, tuvimos con Uruguay la votación, ganamos 17-2 y Paraguay hay que pasa. hacer lobby, Claro, hay que hablar con todos los colegas y bueno,
obtuvimos... ¿Ganaron cuánto? 17 votos a favor nuestro contra 2 de Uruguay. Pero una goleada. En el fútbol no podemos ganar también así nosotros. Pero ojalá, ojalá. Y bueno, entonces de ahí pasamos a integrar el buró de la GANRI, por eso estamos en la... Claro, y eso es lo que les permite... Eso nos permite hoy ser sede de la reunión de la RINCA. ¿Se va a hacer dónde esto en Asunción? En el Banco Central del Paraguay. Y algo... ¿En el Teatro del Banco Central? No, en el auditorio del Banco Central. Esto al Paraguay no le va a costar absolutamente nada. ¿Cómo es eso, doctor? Todo se va a realizar con cooperación internacional. Los cooperantes va a ser algo bastante austero. Cada defensoría se va a costear su ticket aéreo, su hospedaje y sí solamente el servicio de catering. No va a costar 27 mil millones como la Asamblea del BID, ¿verdad? No hay esa plata. No hay. Bueno, y ahí se va a hablar de derechos humanos, inteligencia artificial. Exactamente, y desastres naturales. Desastres naturales. Ahí nosotros vamos medio a bostezar porque no estamos tan enquilombados con eso. No, en comparación a otras situaciones, sí. Sí tenemos muchos casos de, por ejemplo, estos temporales, donde vos tenés problemas urgentes en 5 departamentos del país y tiene que amanecer la Secretaría de Emergencia Nacional y hay que llevar chapa, es así mismo. tercia. ¿Eso ustedes también monitorean? Sí, en algunas situaciones cooperamos con Emergencia Nacional. Emergencia Nacional tiene ya un trabajo logístico. Ellos amanecen y la Secretaría de Emergencia Nacional ya amanece en el lugar y ya están con todos los equipos. Nosotros ya estamos... Y nosotros llueve y nosotros ya le llamamos a las 6 de la mañana al ministro Salas de Diciembre, nos atiende muy amablemente. Sí, el otro día no es que le cuestioné, le dije... creo que hay que cuidar, le dije, pero hay que cuidar también. Mi abuela decía, no solamente hay que ser bueno, hay que parecer, ¿verdad? Sí. Hay que cuidar un poco las formas, las apariencias, cuidar la foto. Y hoy pues estamos en campaña electoral y nos falta el candidato desubicado que llega la ayuda y se va y se quita la foto con la ayuda, que es de todos los pagados con el impuesto de todos los paraguayos para todos los paraguayos. Claro, pero, hacen campaña política. Claro, y el ministro me tomó súper bien y me dijo que iban a tener cuidado con eso, porque también a veces son víctimas de esa disputa electoral. Ahora, Paraguay tiene que hacer una ponencia en ese evento, tiene que presentar. Sí, van a haber varios profesionales paraguayos que van a estar participando en... ¿Y cuál es la expectativa que tienen ustedes como Defensoría del Pueblo de este evento? Bueno, lo que queremos es marcar y serían resoluciones sobre cada caso estudiado, se van haciendo y bueno, al final hacemos un resumen de una evaluación y eso comunicamos a la GANRI, a la Alianza Global y sobre todos los casos y sobre todo lo que se realiza, sobre todo lo que se trató en el Congreso. ¿La primera vez que Paraguay va a ser sede de ese encuentro? La primera vez. Es la primera vez. Sí. ¿Y que se hace cuántos años? Son 19 años ya que se van. Y me dijiste lo de la categoría, me dijiste después de 14 años se logró. Después de 14 años se logró. De gestionar, no es que se tuvo antes. No. Nunca se tuvo cuando se inició la Defensoría. Después ahí se perdió, inclusive Paraguay quiso retirarse de la GANRI, cosa que no se puede hacer. En principio se quiso retirar porque le bajaron de categoría y no estuvieron de acuerdo y quisieron retirarse, cosa que no se pudo hacer. Es como que un club descienda y dice me voy, ¿verdad? Claro. Me voy de la FIFA y voy a irme a jugar el torneo amateur. No se puede hacer. No se puede. ¿Qué pasaría si se hace eso? ¿Recibiría sanción en el país? Sí, seguro. No tengo ningún caso de... Hasta ahora que yo sepa, no haya pasado. Paraguay tiene el trabajo de varias... Se ideologizó mucho nomás el tema de las ONG, ¿verdad? Y después con la discusión última de la ley, esta que se aprobó también, como que se partieron las aguas, ¿verdad? Lo que los argentinos dirían la grieta, ¿verdad? Los que estaban a favor y los que estaban en contra. Después estábamos los que estábamos en el medio y estábamos diciendo que no se puede satanizar por 2, 3 grupos que el resto haga todo mal. Amnistía Internacional quita un informe anual. ¿Sos de mirar esos informes y podés decir, acá no coincido, acá exageraron, acá está bien? Mira, ahí nosotros... Porque eso se hace por capítulo de país, ¿verdad? Exacto. Nosotros, es la primera vez, ahora estamos en el
hicimos un informe como Defensoría, hicimos el EPU, Examen Periódico Universal, Sí. donde se evalúan todas estas situaciones, un informe de la situación del país, y es la primera vez que la Defensoría, al tener categoría A, nosotros estamos haciendo ese ¿Tienen en cuenta lo que dice CODEUPI, Amnistía? Todo se tiene en cuenta, ajá. todo, la ¿Cómo se situación llevan con país. ellos ustedes? Bien, Bien. ¿Se tenemos... reúnen? No tenemos reuniones en sí, pero cualquier consulta o trabajo que tenemos que hacer con el mecanismo nacional trabajamos con CODEUPI Sí. y con varias otras ONG. Claro, de hecho que el tema de la lucha por la defensa de los derechos humanos tiene una primera gran barrera que es cultural y Sí, consiste en lo correcto. siguiente. La gente dice, y siempre se habla de derechos humanos del criminal Sí. y no, Y de, no de la la víctima. víctima. Y lo que pasa es que ahí la academia dice que el que violenta un derecho humano es el Estado. Exacto, El Shakespeare pues, no violenta el derecho humano, el Sí. Estado es el que puede violentar un derecho humano. exacto. Y hay que correr contra esa corriente que dice por qué se ocupan del derecho humano del delincuente y no de la víctima. Y no de la víctima, así mismo. Eso, inclusive hay una discusión internacional, estuvo hoy ya en el cargo, electo recién en ese momento José Antonio Kast, presidente chileno, estuvo en Sí. El Salvador, hizo una conferencia de prensa con Nayib Bukele para hablar de la cárcel de El Salvador. Sí. ¿Cómo se llama la cárcel esta? Ahí me van a recordar enseguida. Vamos a estar, si Dios permite, en septiembre grabando allí en exclusiva para La Unión las imágenes para compartir con la audiencia. Tenemos agenda para septiembre. Y le pregunta a una periodista chilena al presidente salvadoreño, la gente dice que usted abusa de los derechos humanos. Y ahí él, SECOP se llama la cárcel, y ahí dice él, El SECO. el SECOP, exacto. ¿verdad? Y ahí dice el presidente Bukele, che, y los derechos humanos de la madre esa que Claro. esta gente más le mató al Sí, hijo. es lo que siempre él está reclamando. Profesa. Sí. Pero cuesta mucho equilibrar porque Es muy difícil, es muy difícil. lo que siempre hay que explicar también es que hasta el peor de los delincuentes merece que se le respete sus derechos Exacto. humanos. O Tiene, si no, pues tiene esto va a ser la derecho a la selva. defensa, exactamente. Ajá. Vamos. Doctor, excelente la charla, te agradezco muchísimo la No, charla. por favor, Un gusto gracias charlar a contigo. vos, a las órdenes. Gustavo. Solemos estar muy pendientes siempre del trabajo de la Defensoría, pero otra cosa es tenerla acá al Defensor del Pueblo y poder charlar de esta manera. Espero que te hayas sentido bien con la charla. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Gracias, doctor. Gustavo. Son muy amable. Gracias, doctor. El A la doctor orden. Rafael Ávila, Defensor del Pueblo, esta noche con nosotros en Frente a Frente. Como siempre decimos, para los que como nosotros vamos a llegar más tarde a la casa, aunque el doctor me estaba contando que vive acá cerca. Sí. Bueno, yo tengo un camino largo hasta Luque. Para los que llegamos más tarde a la casa, este capítulo ponemos de vuelta a las 23 horas. Y mañana este programa en YouTube, en el canal Gustavo Recalde y todos los cortecitos en redes sociales. Nos va muy bien en las redes. Estamos agrandadísimos, nos va súper bien en las redes. Hay que purear, ¿verdad? Pero Claro. si nosotros no hacemos propaganda, ¿quién no hace propaganda? Así ¿verdad? mismo. Y ahí están todos los cortes donde la gente le da me gusta, comparte o comenta según la intención que tenga. Nos vamos, señores. Si Dios no hizo otra cosa, mañana a las 6 en punto, junto con Horacio Enciso y Chiche Duarte, hacemos otra mañana de unión. Que pasen bien.